Bendiciones, amados. Continuamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y hoy quiero compartir una palabra hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue reconocido como maestro, como predicador, como profeta. Y nos dice la Escritura que en una oportunidad estaba en Capernaum y allí pues comenzó a enseñarle a la gente en la sinagoga. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban porque les enseñaba con autoridad y no como los expertos en la palabra, como los escribas, que ese era su trabajo. Ellos trabajaban con las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿dónde radica esta diferencia? Era porque Jesús, siendo el mismo verbo de Dios, se encarnó y por eso tenía esa facilidad de expresión, de convencimiento o de poder. ¿La autoridad de dónde nos viene? Hay una autoridad que es, vamos a decir, innata, según ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo engendro un hijo, automáticamente soy el padre de ese hijo. Ese es un título que no me lo da la gente, eso es un título que no tengo que estudiar para graduarme de padre, ese es un título que no puedo comprar, simplemente por naturaleza. Soy padre y por mi condición de padre tengo autoridad sobre mis hijos. Está también la autoridad que logramos alcanzar cuando somos investidos, nombrados. Por ejemplo, si alguien te escoge para un cargo en una empresa, te llaman, quizás te evalúan, esto, lo otro, y te nombran en ese cargo. Entonces ese cargo viene con responsabilidades, pero también tiene un rango de autoridad. Hay autoridades que las ganamos, vamos a decir, en competencia. Por ejemplo, gobernantes de un país van a elecciones y muchas personas reconocen a alguno de ellos, y el que más reconocimientos, entre paréntesis, votos recibe, entonces es investido de una autoridad. Y hay personas que lo hacen bien como padres, hay personas que lo hacen mal como padres. Hay personas que lo hacen bien en un cargo empresarial o cualquier otro, y hay quienes lo hacen mal. Y de los gobernantes, pues hay quienes lo hacen bien y hay quienes lo hacen mal, y muy mal algunos. Pero la autoridad que quiero compartir hoy es una autoridad que trasciende más allá de los ámbitos humanos, de lo que es la sociedad hoy en día. Es la autoridad que viene de una relación con Dios. Es la autoridad que viene de un conocimiento de Dios, de una entrega a Dios. Jesús podía tener mucho conocimiento, pero recordemos algo interesante. Siendo el Hijo de Dios, Jesús se sometió a la autoridad en la persona de Juan. Para él desarrollar su autoridad, primero reconoció una autoridad de Dios, del reino sobre la tierra, y se sometió a esa autoridad para que esa cobertura pudiese entonces ayudarle a desarrollar su propia autoridad. Jesús también se sometió a sus padres siendo un niño. Recordemos que él, pues, sí, ciertamente tenía conciencia. En los negocios de mi padre me es necesario estar hablando de Dios. Pero luego dice la Escritura que se sujetó a su papá y a su mamá terrenales. Conducta, formación, conocimiento. Son muchas cosas que se conjugan para que podamos tener realmente una verdadera autoridad. A veces cuando una persona tiene mucho conocimiento en X temas, se dice, ¿no? Esta es una autoridad en tal cosa. Pero no hablamos de la conducta de la persona, sino del conocimiento adquirido. Jesús conjuga todas las vertientes, todas las cosas necesarias para que esa autoridad no tenga, no haya alguien que pueda señalar de que no es digno, o de que no la tiene, o de que no la merece, o la consiguió con trampas. ¿Cuántas personas hoy quieren una posición, pero la logran de la peor manera? La autoridad de Dios
viene por ese reconocimiento primeramente de Jesucristo en nuestras vidas y de vivir nuestra vida conforme a los parámetros de las Sagradas Escrituras, haciendo lo que a Dios le agrada. Recordamos, por ejemplo, que la mayoría de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo, su núcleo que le rodeaba, eran personas comunes y corrientes, que quizás sabían leer, pero no tenían aquella formación, aquel nivel de estudio que quizás muchos se enorgullecían o vanagloriaban de tener. Recordamos que eran pescadores algunos, y como pescadores pues eran personas, vamos a decir, del pueblo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Una autoridad extraordinaria viene de la presencia de Dios a nuestras vidas. Y no es porque sepamos más que otros, no es porque estudiamos más que otros, es porque nos entregamos a una relación íntima con Dios. Pedro y Juan aprendieron del gran maestro. Y quiero contar algunas cositas. El conocimiento, ¿verdad?, no necesariamente nos va a dar autoridad. Porque hay personas que conocen mucho de muchas cosas, pero no tienen la moral, porque no practican precisamente lo que conocen o lo que aparentan conocer. Esta opinión de la gente cuando escucha a Jesús enseñando y dice, wow, esta doctrina es diferente porque nos enseña como quien tiene autoridad y no como los otros maestros. Porque Jesús tenía la moral. Jesús tenía esa santidad que fluía y que hacía ver que sus palabras no eran meras palabras, eran palabras de vida eterna. Los escribas ciertamente hablaban lo que estaba en las Escrituras, pero por conocimiento y quizás no por vivencia. No tenían la moral para hacerlo. Entonces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero aquí no se trata solo de conocimiento, sino de relación, que dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos, y les reconocía que habían estado con Jesús. Relación. ¿Con quién te relacionas hoy? ¿Cuál es tu nivel de autoridad hoy? Y no hablo de esa autoridad para echar fuera demonios o esa autoridad para sanar enfermos. No es solamente, eso no es solamente lo que arroja la autoridad. Porque si vamos a las Sagradas Escrituras, nos dice, o Jesús nos revela, nos enseña, que en aquel día, en el día final, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Comienza a relatar algunas cosas, hablamos lengua, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero Jesús les dirá, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque había palabra quizás, porque había servicio, quizás había trabajo, conocimiento, pero no había relación. Y la Sagrada Escritura es un libro, no solamente para leerlo, sino para vivirlo. Para extraer la sustancia, para extraer la bendición, para extraer el alimento que va a vivificar nuestras vidas y que nos va a capacitar en todo, a plenitud, integralmente, para que nosotros podamos llevar la salvación y la vida eterna a todos los que lo necesiten. Conocimiento no necesariamente nos va a dar relación. Hay que practicar, hay que estar unidos con el Señor. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es la mejor garantía de comunión con Dios. El conocimiento muchas veces también nos puede dar ideas, vamos a decir que nos puede dar una posición. Conocimiento nos puede ayudar, un título nos puede ayudar, pero no necesariamente nos da educación. Hay muchas personas que tienen títulos, que tienen
mucho pedigrí, vamos a decirlo de esta manera, y me disculpan la palabra si alguno se ofende, pero no son educados. Tienen estudio, pero no tienen educación. ¿De qué se maravillaba esta gente cuando vieron a dos pescadores hablar con tanta libertad y con tanta autoridad? Porque esta gente fue formada por Dios, fue formada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Estás contento con tu vida, con lo que haces? ¿O aspiras a algo mejor? Hagámonos esta pregunta. ¿Quién me formó a mí? ¿De dónde recibí yo? ¿Quién me nutrió para ser la persona que soy hoy? Y trato de buscar palabras para que no nos sintamos, vamos a decir, atacados u ofendidos. Porque hay personas que valoran mucho su origen, su tradición, sus costumbres, sus creencias. Pero ¿a dónde nos lleva? Hay personas que se enardecen cuando les predicamos el Evangelio, quizás por sus creencias. Entonces yo digo, tiene conocimiento y aparenta conocer a Dios, servir a Dios, pero no tienen educación. Porque no voy a maltratar por otro por ser diferente. Y allí hay algo importante en la conducta de Jesús. Jesús no rechazó a la prostituta, Jesús no rechazó al cobrador de impuestos, Jesús no rechazó al enfermo, al leproso, al desahuciado de la sociedad. Jesús se acercó a todos sin distingo. Podía hablar con reyes, podía hablar con sacerdotes, podía hablar con personas trabajadoras, podía hablar con empresarios, podía hablar con mujeres que para algunos pues no tenían, digamos, el derecho de que se les dirigiera la palabra, aún saltándose los prejuicios raciales o sociales, porque habló con una mujer samaritana. Jesús era una persona educada y lo demostró en su trato hacia los demás. La Biblia, las Sagradas Escrituras no son para contender. Las Sagradas Escrituras no son para avergonzar a otros. Las Sagradas Escrituras no son para menospreciar a otros. Las Sagradas Escrituras es para que aprendamos a relacionarnos correctamente. Que ese conocimiento que vamos recibiendo nos pueda dar una formación correcta. Encontramos también que el conocimiento muchas veces a algunos les da posición, porque el que sabe más pues puede aspirar a mejores cargos. Pero veamos esto, estos pescadores, esta gente, eran personas, voy a tomar las palabras de aquí de los sacerdotes, eran personas, hombres sin letras y del vulgo, es decir, eran pueblo llano. Sin embargo, cuando vamos a la estructura del reino de los cielos, vamos a la estructura del reino de nuestro Dios aquí en la tierra, Jesús es la cabeza. Y esa cabeza visible físicamente fue trasladada al cielo. ¿A quién dejó Jesús aquí en la tierra? Vamos a tomar las palabras de los sacerdotes. A los apóstoles. ¿Y quiénes eran? Hombres sin letras y del vulgo. Porque su autoridad no dependía del sistema humano. Y con esto no estoy diciendo que no estudiemos, con esto no estoy diciendo que no nos preparemos, con esto no estoy diciendo que no nos capacitemos. Con esto estoy diciendo que todo lo que yo pueda lograr en las herramientas humanas no me van a servir si no están vivificadas, rendidas y sometidas a la voluntad de nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer muy sabio, muy sabio. Las Sagradas Escrituras te pueden dar salvación y vida eterna. Las Sagradas Escrituras pueden hacer de ti una persona canal de bendición para que el cielo, la obra de Dios se manifieste en la tierra a todas las personas con las cuales te relacionas. Qué interesante. Que el conocimiento da y no da autoridad, da y no da educación, y da y no da posición. Jesús tenía todas estas cosas por ser el Hijo de Dios,
pero también porque como hombre se sometió a los preceptos, a la palabra, a los mandamientos, al sacrificio, porque ayunó, oró, y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Y los hombres que conocieron al Señor, especialmente estos apóstoles, hombres y mujeres, jóvenes, niños, los que conocieron al Señor, aprendieron a ser gente del reino. No es motivo de que nos vanagloriemos de ello, pero somos real sacerdocio, somos nación santa, somos linaje escogido por Dios, somos pregoneros para anunciarle al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes quién dijo eso? El hombre vulgar y sin letras, llamado Pedro. Pero Pedro entendió su llamado. Pedro entendió lo que Dios le estaba ofreciendo. Y es el anhelo, el deseo de mi alma, de mi corazón, que hoy tú entiendas cuál es el llamado que Dios hace a tu vida. Y cuál es el anhelo del corazón de Dios de hacer de ti un hijo, una hija de su reino, pero también un instrumento de su poder. Una persona investida de la autoridad del cielo, que aún pueda pisar y tener debajo de sus pies a Satanás y al infierno, a las obras de las tinieblas, y pueda traer a esta tierra que tanto lo necesita la paz, la bendición que solamente Dios nos puede dar en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra vida. Así que yo te digo, no importa cuál es tu posición hoy, eres hombre o eres mujer, eres rico o eres pobre, tienes un título académico o no lo tienes, tienes riquezas o no, tienes un buen trabajo o no, a Dios no le importa eso, porque Dios es el que va a transformar tu vida y te va a llevar a ser la persona correcta. No es por ambición de riquezas humanas, no es por ambición de reconocimiento humano, no es por deseo de alabanza de otros a nuestro ser. Es porque le vamos a servir a Dios como tiene que ser, con entereza. Es porque le vamos a servir a Dios con todo nuestro amor. Le vamos a servir con todas nuestras fuerzas, porque Él es el que hace de nosotros la gente del reino. Así que, Padre, te pido que nos ayudes en esta hora y que nos permitas traer delante de tu altar todo lo que somos. Lo bueno y lo malo, Señor, lo traemos delante de ti, porque tú eres el único, amado Dios, que puede transformar nuestras vidas y que nos puede dar ese entendimiento, Señor. Todo lo que vemos aquí en la tierra es pasajero, todo. Nada nos vamos a poder llevar de este mundo, Señor. Pero qué importante que podamos entonces reconocerte a ti y ser instrumentos en tus manos para cumplir tu propósito y tu voluntad. Amado Dios, toda esta gente que se ha sentido rechazada, que se ha sentido minimizada, Señor, toda esta gente que muchos han ninguneado, Señor amado, porque no han tenido un estudio, una posición, Señor, o las oportunidades. Dios, yo te pido que sean bendecidos por ti, no para que reciban honra, gloria, honores del mundo, sino para que sepan que hay un propósito en sus vidas. Y es un propósito tuyo, es un propósito de bendición, es un propósito eterno. Señor, levanta y honra a aquel que te reconoce. Y aquellos que tienen de todo, Señor, y tienen mucha fama, que no se les olvide que sin ti nada son. Padre, yo te pido que nos bendigas a través de tu palabra y que tú hagas de nosotros, mi Señor, gente de tu reino. Gracias, Padre Dios. Y te bendigo a ti, Centro Cristiano del Nuevo Hombre, te bendice. Y recuerda, eres importante para Dios, eres importante para el reino. Mi pregunta a ti, ¿eres importante para ti mismo? Piénsalo. Estamos en el mes de la Biblia.